Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Les damos una vez más, hermanos, la bienvenida aquí a nuestro espacio Cristianismo Profundo. Nosotros estamos contentos, nos estamos bendecidos, hermanos. Estamos felices de poder estar en este tiempo y compartir con ustedes la palabra de Dios como cada jueves. Y esperamos, hermanos, que hayan estudiado, hayan hecho la tarea, hayan leído los capítulos que dejamos para leer esta semana. Y memorizado. Y memorizado también. También, por favor, prepárese, aliste su cuaderno, su Biblia, su lápiz, su marcador, lo que usa, para si usted también tiene la costumbre de marcar, y casi como el pastor que marca toda su Biblia prácticamente. Una Biblia arcoíris, sí. Pues hágalo, hermano, siéntase la libertad de hacerlo. Sí, si no es pecado, ¿no? Sí, si no es pecado para usted, es el propósito, que nos vayamos edificados en este tiempo. Sí. Así que, hermanos, sin más preámbulos, lo vamos a pedirle al pastor Moy si puede orar para comenzar. Vamos a orar en esta tarde. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de una vez más estar en este espacio, Señor, en este medio, Señor, que tú nos has permitido usarlo para bien, Señor, y poder, Señor, por este medio compartir con nuestros hermanos, Señor, este estudio bíblico, Señor, que hemos comenzado. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo sea hablando a través de nosotros, Señor, y que sea tu palabra, Señor, la que hable a nuestras vidas en esta tarde, Señor, que no sean nuestras ideas, nuestros pensamientos, sino que seas tú, Señor, a través de estos instrumentos, Señor, que tú has permitido, Señor, y nos has permitido ser útiles en tus manos, Señor. Te pedimos por cada uno de mis hermanos que están viendo este video, bendícelos, guárdalos, Señor, y que en esta tarde puedan aprender, Señor, de tu palabra, Señor, y sobre todo en este tema que estamos viendo, podamos practicar una fe que actúa, Señor. Te damos gracias, te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Pues gloria a Dios, hermanos, qué alegría estar aquí y repasar esas lecciones que tenemos en este estudio, la fe que actúa, ¿verdad? Estamos muy contentos a esta mitad de semana. Tuvimos un inicio de semana muy bendecido, hermanos de la iglesia local aquí en Tecate. Les deja saludos el pastor Tom y su esposa, la hermana Carla, nos visitaron. Estuvieron con nosotros aquí unos 2 días, vinieron a darnos palabra de ánimo. Sí, a estar con nosotros y van a regresar pronto. Gracias al Señor han estado bien, libres del COVID, sanos del COVID y cuidándose también ellos. Y estamos listos aquí, hermanos. Esperemos que hayan hecho su tarea. Perdónenos, hermanos, por ser tan insistentes, pero creo que si no nos aplicamos a la lectura de la palabra, a la memorización dentro de todo lo posible, pues no avanzamos. Una de las pláticas que tenía con el pastor Tom y su esposa en estos días es el tremendo cristianismo superficial que se está viviendo en Estados Unidos. Ellos testifican de Estados Unidos, pero creo que lo estamos viendo en todo el mundo, hermanos. Y la maldad, se está cumpliendo la profecía del Señor Jesús, que cuando está aumentando la maldad, el amor de muchos se está enfriando, y eso es muy triste. Y como decimos coloquialmente, hermanos, que el Señor nos agarre confesados, que estemos listos, porque estamos entrando a principios de dolores, en donde no sabemos, ni siquiera podemos imaginarnos qué rumbos está tomando el mundo en el que vivimos. Entonces, hermanos, la única manera de estar firmes y que el Señor, cuando venga, hay una pregunta en la Escritura que dice: ¿hallará fe en la tierra? Sí. Que nos agarre firmes y fuertes, hermanos, en nuestra fe, y solamente está a través de nuestra comunión con el Señor. Por eso, en vías de ayudar un poquito en eso, dejamos una tareita sencilla, simple, pequeña, aparte de obviamente su devocional personal y su tiempo con Dios. Entonces, dejamos para memorizar. Esperemos que le hayan puesto atención aquí a Génesis capítulo 39, versículos 8 y 9, que dice:
Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39, 8 y 9. Y también, hermanos, esperemos que hayan leído por lo menos Éxodo 14 y Romanos capítulo 8. Sabemos que para los hermanos de la iglesia local, otra vez aquí en Tecate, esto fue algo extra, puesto que muchos de ustedes en esta semana, bendito sea Dios, hermanos, participaron en el Bibliotón. Tuvimos Bibliotón la semana pasada del Antiguo Testamento y esta semana del Nuevo Testamento. De hecho, fue algo que nos dio gozo, hermanos, ver cómo todos estaban queriendo participar. De verdad fue animante. Sí, fue un motivo de gozo para nosotros. Sí, ver la respuesta de todos ustedes participando. Y yo creo que vamos a hacer otro pronto, hermanos. Esperen las noticias pronto. Entonces, esto de Éxodo 14 y Romanos 8 pues fue extra. Esperemos que lo hayan leído. Y vamos a entrar a nuestro estudio, a nuestra charla esta noche, aprendiendo de la fe de Moisés. Tremenda lección. Sí. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar en materia. Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace, aunque a veces no lo podemos ver en el momento difícil. Con el pasar del tiempo nos damos cuenta de ese propósito. Los incrédulos jamás podrán descubrir el propósito que Dios tiene para su vida y si no reconocen al Creador de la vida. Claro, de una vida con propósito. Entonces, hermanos, vamos a platicar de esto, del propósito de Dios para nuestras vidas y ver si podemos comprenderlo o no podemos comprenderlo. Y aquí es donde vamos a hablar de el famosísimo versículo de Romanos 8:28, lo vamos a mencionar, ya lo mencionamos en lecciones pasadas, aquí lo vamos a volver a mencionar y vamos a darnos cuenta, hermanos, que aún en tiempos muy difíciles y aparentemente todo perdido, Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Amén. Vamos a aprender de la fe de Moisés. Así es que entramos en materia, muchachos. Ok, pues comenzamos. La pregunta número 1 dice: en Hebreos 11:29 se mencionan 3 propósitos para los que sirvió el Mar Rojo. ¿Cuáles son esos 3 propósitos? El versículo 29 dice: por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Cuáles son esos 3 propósitos? Bueno, obviamente, principalmente probar la fe de Moisés, ¿no? Que era el líder en ese tiempo. Y obviamente pienso yo que también probar la fe de los israelitas, ¿no? Que fue todavía más fuerte todavía, probar la fe del pueblo de Israel. También uno de los propósitos que vemos en este pasaje es que el pueblo pasara por tierra seca, ¿no? Y cuando menciona la tierra seca me impresiona porque no había charquitos. Sí. No pasaba por la tierra y se escuchaba así el charquito como de humedad, no, era tierra seca. Ajá. Entonces es un milagro sobrenatural. Sí. Y otro de los propósitos era destruir a los enemigos, que eran los egipcios, ¿no? Venían detrás de ellos, querían destruirlos, y fue otro de los propósitos, destruir a los enemigos del pueblo de Israel. Juicio sobre los egipcios, sí. Por perseguir al pueblo de Dios. Y ahí vemos el cumplimiento de las promesas del Señor, del cuidado que tiene por su pueblo. Correcto. Hermanos, ustedes saben que hay mucha gente escéptica y muchos creen, o muchos más bien no creen en que el mar se haya abierto. Muchos dicen, y sí, podemos verlo en el mapa también, que el Señor guió al pueblo a la parte más baja del mar, donde el agua no era profunda, y por ahí cruzaron por la parte más bajita de agua, negando el milagro de haberse abierto las aguas. Sí. Pero aún así, si fue en agua bajita, en agua alta, si se abrió el mar,
Bueno, es un milagro sobrenatural. Bueno, pero espérate. Vamos a ponernos de acuerdo con los que dicen que no hubo el milagro de que se abrió el mar, porque el agua era bajita. Pero la tercera razón por la cual mencionamos este versículo, que se ahogaron quiere decir que entonces todos los egipcios se ahogaron en un charco de agua que le llegaba a los israelitas además a los tobillos. Sí. Y ahí se murieron todos y acabaron sus carros y todo lo que mencionan las escrituras. Sí. Entonces, ahí hay un milagro, ya sea que el mar se abrió o que se ahogaron los egipcios. En mucha agua o poca agua. Pero de que hubo milagro, hubo milagro. Hubo un milagro por la protección del Señor. Entonces, el propósito por lo cual el Señor se usó del mar rojo, el Señor se puede valer de lo que Él quiera, hermanos, para cumplir sus propósitos. Sí. Y en este caso, probar la fe de Moisés y del pueblo, abrirles el mar para que su pueblo pasara y después cerrar el mar para que el enemigo muriera. ¡Qué maravilla, hermanos! Hermanos, qué retador es esto. Cuando Moisés llegó a la orilla del mar, pongamos esta imagen en nuestra mente. Frente a ellos estaba un gran obstáculo peligroso. Ahí está el agua, no podemos entrar. Si nos metemos, morimos. Y atrás de nosotros viene el enemigo y viene enojado. Nos van a matar. ¿Nos morimos o nos matan? Y entonces, bueno, aquí vamos a mencionar algo que Dios le dijo a Moisés, ¿no? Pero Hollywood nos da chance de ampliar nuestra imaginación, Sí. ¿verdad? Cuando Moisés se para a la orilla del mar, levanta sus manos y en una de sus manos su cayado, su bastón, el mar se abre y, hermanos, se cumple el propósito por el cual el Señor usó ese mar. Moisés y los israelitas pasaron la prueba de fe, el Señor libró a su pueblo y el Señor mató a los perseguidores de su pueblo. Aleluya. Qué bendición. Amén. Pero apenas vamos entrando. Bueno, dentro de la historia de Moisés, dice la pregunta que sigue: ¿qué nos muestra Éxodo capítulo 14 versículos 11 y 12 de los israelitas? Bueno, vamos a leerlos. Versículos 11 y 12 dicen: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Entonces, hermanos, como respuesta a qué nos muestra Éxodo en el capítulo 14, versículos 11 y 12 de los israelitas, del pueblo de Israel, es que la gran mayoría de ellos falló en su fe en Dios en esta prueba. Y menciona aquí en esa parte, en esos versículos, que es el primer ejemplo del pueblo de Israel quejándose. Es el primer ejemplo en lo que refunfuñan y se quejan los israelitas, y obviamente por su falta de fe. Y de ahí en adelante, ya cuando estaban empezando a tomar posesión de la tierra, ¿cuántas veces? Cuando estaban al pie del Sinaí y Moisés estaba en el Sinaí, wow, cuánta mortandad vino al pueblo precisamente por sus quejas. Y dice aquí, los israelitas estaban a punto de aprender algunas lecciones fuertes, y las vemos, ¿no? Como sí, dice a través de la historia. Y dice aquí: sin embargo, ¿cuán a menudo nos vemos haciendo lo mismo nosotros, quejándonos por las inconveniencias o las aflicciones? Correcto. Es donde, a lo que mencionemos Romanos capítulo 8, vamos a reflexionar en eso que acabas de decir, muy, porque sí, es más fácil quejarnos que confiar y esperar. Ahora también podemos o vamos a aclarar, hermanos, que ya para esta instancia los israelitas ya habían observado muchos milagros de parte de Dios. O las plagas. Increíble lo las que habían plagas, visto. Sí. Entonces, híjole, sí nos pone a pensar su incredulidad, si era grande, si estaba pesado. Parte de las plagas, si recordamos ahí en Éxodo, cuando estaban antes del capítulo 14, cuando llegaban algunas de las plagas, tocaban la tierra donde estaban los egipcios, pero no llegaban al territorio de Gosén, donde estaba el pueblo de Dios. Sí.
Entonces había una línea marcada donde el Señor decía a la plaga, de aquí para allá y de aquí para acá no pasas, porque aquí está mi pueblo. Y eso lo vieron los egipcios. Sí. Eso lo vieron. Y cuando termina la historia de Moisés, hermanos, encontramos al Señor diciéndole a Josué, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Así comienza el llamado de Josué. Correcto. Entonces, el pueblo había visto mucho a través de Moisés, pero Dios está haciéndole entender a Josué, es que no fue Moisés, fui yo que estuve con él en todo momento. Y aquí no es la excepción, ¿no? ¿Y qué nos muestra este pasaje de los israelitas? Pues hermanos, que fallaron en su fe. Eso es lo que nos relata los versículos 11 y 12 con preguntas que le hacen a Moisés. Pero miren en el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Y luego miren hermanos, les da aquí la palabra de fe y de esperanza. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y miren esta profecía que da Moisés al pueblo. Y le dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Por qué? Porque él sabía que el Dios en el que confiaba iba a intervenir para que el enemigo no los alcanzara, no los tocara, no les hiciera ningún daño al pueblo del Señor. Sí. Aleluya. Entonces, hermanos, Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14 nos muestra que Moisés era fuerte en su fe, pero las murmuraciones del pueblo eventualmente lo afectaban también a él. Afectaban su fe, y entonces Dios tenía que reprender también a Moisés a causa de la influencia que el pueblo tenía en Moisés. Sí. Entonces, Jehová, qué tremenda es esta lección, hermanos, de quién nos dejamos influenciar. Hermanos, no hay ninguna duda, hermanos, que la pandemia por la que está pasando el mundo, pese a la incredulidad de algunos no creen todavía que hay pandemia, y lo dicen, pero pese a eso, hermanos, la situación que esta pandemia está causando en la iglesia es terrible, hermanos, terrible. Ayer yo me enteré de la muerte de un ex compañero también del seminario. Ya no me alcanzan los dedos de las manos para contar cuántos de mis ex compañeros del instituto han muerto por causa de esta pandemia. Muchas iglesias se están cerrando. Muchos cristianos no quieren volver a sus iglesias, se están acostumbrando a lo cómodo, a estar en casita, prender el televisor, buscar el canal de su preferencia, porque ahorita hay tantas opciones en las redes sociales que pueden buscar lo que les rasque en el oído. Ya no se sabe de quién son ovejas. Ya no se sabe de quién son ovejas, es verdad, hay muchos casos en el que la gente dice, bueno, hoy quiero escuchar a mañana quiero escuchar a estoy bien a gusto, aquí no se me demanda apoyo financiero, porque ese es un gran problema para muchos hermanos. Apoyar su iglesia económicamente como nosotros lo acostumbramos y lo sabemos y lo hemos aprendido a través de las escrituras, pese a las enseñanzas falsas que se están dando últimamente en las redes sociales. Y sabemos que nuestra manera de apoyar a la iglesia a través de finanzas es diezmos y ofrendas. Algunos de ustedes practican las primicias. Entonces, pero ahorita como vienen y nos rascan la orejita y escuchamos al que queremos escuchar, y como dice Moy, ya no se sabe de quién son las ovejas, eso está trayendo un desánimo terrible a esas personas, hermanos. He escuchado historias tristes de iglesias que se empiezan a abrir y la gente no quiere asistir. Esta pandemia, hermanos, está viniendo a ser una prueba de fe tremenda para la iglesia, número 1. Y número 2, volviendo al contexto en el que estamos, tengan cuidado de quien escucha, hermano, porque hay muchos que en el afán de vivir despreocupadamente con su congregación, con su iglesia, se atreven todavía a decir, no hombre, mira, ni hace falta, mira, bien a gusto en la casa, prende la televisión y ahí vemos un culto, 2 cultos, hasta 3 cultos y mira, bien a gusto. Jamás, hermano, jamás las redes sociales
van a satisfacer el plan que Dios tiene para la iglesia. Cuidado, hermano, cuidado a quien escucha, porque esto está trayendo muchísimo desánimo al pueblo de Dios y a muchos líderes. Le pasaba de vez en cuando al tremendísimo Moisés, el de las Escrituras. A nosotros a veces también. Así que deposite para que reciba su milagro. Cállate. No es cierto, hermano, no es cierto. Bueno, los de la iglesia local. No, y algo que nos impresiona a nosotros es que ahora que estuvo el pastor Tom con nosotros, nos platicaba de su conferencia en Estados Unidos de la Iglesia Metodista Libre y nos platicaba cuántas iglesias se han cerrado. El número que él contaba al principio, cuando todavía no existía la pandemia, y el número que nos dijo es impresionante. Es abismal, sí. Los estragos. Los pastores buscando trabajos seculares porque la iglesia ya no los puede mantener. Algunos que pagaban renta pues tuvieron que cerrar porque ya no pueden pagar la renta de iglesias. Y para nosotros es una bendición que la Iglesia Metodista Libre en Tecate, la verdad, pues estamos en otro rollo. Fieles. Fieles, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, seguimos. La 3, que dice, ¿qué le dice Dios a Moisés en Éxodo capítulo 14, versículos 15 y 16? Versículos 15 y 16 dicen: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Qué le dice Dios a Moisés? ¿Por qué me buscas? ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. O sea, le dio una orden. Y dentro de esa orden, pues vemos el milagro, ¿no? De que el pueblo cruzó en seco, dice ahí la palabra en seco. ¿Estás impresionado con esa palabra? La verdad sí, porque hemos visto películas de Hollywood y se ve un charquito ahí cuando va caminando y pasa la gente y se escuchan los pasos llenos de charquito, y aquí dice en seco. La Biblia dice en seco. La Biblia dice que pasaron en seco. Sí. Sí, y qué tremenda el mandato de Dios a Moisés. Primero le llama la atención. Sí. Hermano, qué impresionante es esto, qué bueno que lo mencionas. El Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿No tienes fe? A los hijos de Israel que marchen. Hermanos, hay cosas en la vida. Mire, lo voy a decir con mucho respeto, lo voy a decir con mucho cuidado. No me malentiendan, hermanos, no me malentiendan. Pero hay situaciones en la vida en las que podemos escuchar al Señor diciéndoles: ya deja de orar y actúa. Por ejemplo, Moy está orando por casarse. No es cierto, yo no estoy orando por casarme. Y por eso no ha sucedido, porque no estoy orando por casarme. Y le decimos a Moy: ya deja de orar, chamaco, ya cásate. Y no es comercial tampoco. Actúa. No es cierto. Pero por ejemplo, en el trabajo, necesito un trabajo y ahí estoy orando: Dios, dame un trabajo, Dios, dame un trabajo, Dios, dame un trabajo. Provéeme. Cuando voy a salir a ver en los carteles que dicen, se contrata gente. Exacto. Si nomás le estoy pidiendo a Dios. Exacto. Deja de orar, actúa. Y hay muchos casos en los que tenemos que decir: Señor, ayúdame para perdonar a este hermano. Señor, que siento yo en mi corazón perdonarlo. No, hermanos, basta de orar, basta de pedir. Entiéndanme, por favor, trato de decirlo con mucho cuidado. No estoy diciendo no oren, pero en este caso el Señor le está diciendo a Moisés, ante el peligro inminente, enfrente y atrás, el pueblo temeroso, orando, y el Señor mismo le dice a Moisés: ¿por qué sigues clamando a mí? Sí. Dile al pueblo dile a los hijos de Israel que marchen, por un lado. Segunda cosa, tú levanta tu vara, alza tu vara, extiéndela sobre el mar. Y mira hermanos, subrayen esta palabra en el versículo 16, a mediados del versículo. El Señor le dice a Moisés: tú divídelo. Como que lo probó, lo retó. Siempre decimos: el Señor dividió el mar. Y definitivamente, hermanos, el Señor lo dividió. Pero aquí entró, hermanos, el valor, la fe, la obediencia de Moisés. Cuando el Señor le dice: dile al pueblo que marchen, dejen de clamar, tú marcha adelante, levanta tu vara y divide el mar. Tú divídelo. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Tremenda fe, ¿no? Sí, y eso es lo que estamos viendo, el actuar
es consecuencia de la fe. Sí. Entonces, pues hermanos, hay que actuar. Sí. Si tenemos fe. Y hoy estamos hablando precisamente con el tema de esta noche es aprendiendo de la fe de Moisés. Aquí hay mucho. Así que levante su vara. Hay mucho que aprender de la fe de Moisés. Muy bien. Y siguiendo con esta misma historia, en los versículos 19 y 20 del capítulo 14 de Éxodo, ¿qué milagro hizo Dios a Israel? Y los versículos 19 y 20 dicen: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos con los otros. Entonces, ¿qué milagro hizo Dios a Israel según Éxodo 14, 19 y 20? Pues no permitió, literalmente lo que dice el versículo, que los egipcios se acercaran a los israelitas. Otro milagro impresionante, ¿no? Que para los israelitas era una nube y para los egipcios era tinieblas al mismo tiempo. Sí, era nube de protección y luz que les alumbraba porque lo hicieron de noche. Ahora, como dice Moy, Hollywood nos ha enseñado mucho de esa película, pero a lo mejor hemos visto en Hollywood que entraron al mar, pasaron unos minutos y salieron del mar. No. Pero aquí dice la Biblia que por lo menos fue toda la noche caminando a través del mar. Entonces no era corta la distancia. Además era un pueblo de aproximadamente 2 millones de personas. Además había niños, mujeres, y sus animales. Entonces era una travesía difícil y el enemigo estaba detrás de ellos. Ahora el enemigo no iba con buenas intenciones, el enemigo los iba a matar. Y el milagro que Dios hizo ahí por su pueblo es que no permitió que el enemigo se acercara. ¿Qué hizo? La nube, el ángel del Señor que los guiaba, se movió y se vino detrás de ellos y se puso en medio entre los dos campamentos y alumbraba a los israelitas para que avanzaran. A los egipcios les puso tinieblas y no permitió y que se les acercaran. Y vaya que había una gran diferencia entre los dos grupos, Sí. ¿verdad? Ya mencionamos cómo iba el grupo de los israelitas, pero ¿cómo iba el grupo de los egipcios, yo? En carros de caballo. Carros de caballo. Y era un ejército, ¿no? Ejército de guerra. Sí. Persiguiendo a civiles comunes y corrientes, con familias, con niños, con animales, ancianos, con todo, sí. Con sus alimentos que llevaban ahí, con todo. Y el Señor no permitió que los alcanzaran. Gloria a Dios, qué maravillosa protección la del Señor. Aquí seguimos aprendiendo, hermanos, de la fe de Moisés. ¿Las 5, Yoba? Dice que no. Las 5. Después del mandato que Moisés recibió del Señor en Éxodo 14, 16, ¿qué hizo Moisés según Éxodo 14, 21? 14:21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Ahí está otra vez, ¿no? Otra vez. En seco. No, si no me quedaba claro. Entonces, ¿qué hizo según Éxodo 14:21? ¿Qué hizo Moisés? Bueno, primero, ¿qué hizo en el 16? En el 16. Ajá. El 16 ya lo leímos, ¿no? Sí, nada más para ponerlo en unidad con el 21. Pues fue cuando se quejó. No, pero el 16, ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Ok, lo que le dijo el Señor a Moisés fue: y alza tu vara, ajá, y extiende tu mano sobre el mar, ajá, y divídelo. Y entran los hijos de Israel, ajá, por el medio del mar en seco. ¿Y el 21? El 21 fue el acto de hacerlo. La obediencia. Ajá. Fíjense, esta es la definición. La obediencia es el acto de hacerlo. Exacto. La Real Academia. Y entonces, ¿qué hizo? Pues obedeció al Señor. Uh-huh. Obedeció al Señor. Moisés ahí viejito, pero levantó la vara y entonces se abrió el mar. Sí, el Señor trajo un viento. Miren, el Señor usó algo para dividir ese mar.
¿verdad? Tú lo vas a dividir. ¿Qué hizo Moisés? Hizo su parte, tuvo fe, tuvo confianza, levantó su vara. ¿Y qué hizo el Señor? Hizo algo, trajo un viento, ¿cómo dice aquí? Viento occidental. Ajá, un viento recio oriental. Ajá. Toda aquella noche. Sí. Y eso hizo que el mar se dividiera, las aguas se dividieran y el mar quedara en seco. Gloria al Señor. Dios no desea, hermanos, que las pruebas nos causen daño, ni que nos hagan caer. Tampoco desea que nos causen tristeza, ni que nos hagan retroceder en nuestra fe, ni del camino de Dios. Dios desea que las pruebas nos sirvan para crecer y para que aprendamos a confiar más en Él cada día. Sí. Aleluya. Después de leer con atención Romanos capítulo 8, vamos a dialogar ahora, hermanos, con algunas ideas que tenemos aquí en este capítulo 8 de Romanos. Me quedé con la idea de la medida del Mar Rojo y no me quiero quedar con la duda, ni tampoco que se queden con la duda. El Mar Rojo de ancho mide máximo 335 kilómetros y la profundidad máxima del Mar Rojo es 2130 metros de profundo. En la parte más ancha y en la parte más profunda. Ajá. Y mide de largo 2200 kilómetros, pero de ancho. ¿Cuánto de largo? 2200 kilómetros. Ok, ahí les va, hermanos. Estaba de largo más o menos como de Tijuana a Guadalajara. Uh-huh. Y de ancho como de Tecate a San Quintín. Uh-huh. Okay. 335 kilómetros. ¿Y de profundo? 2130 metros de profundidad. 2 kilómetros de profundidad. 2130 metros. Sí, 2 kilómetros. 2 kilómetros de profundidad. Entonces es un milagro sobrenatural. Ahí piénsenle, échenle matemáticas. ¿Por cuál parte pasaron? ¿Quién sabe, hermanos? Pero aquí estamos viendo milagros impresionantes del Señor en favor de su pueblo, premiando y respondiendo a la fe de uno de sus hijos que decidió obedecerle. Aleluya. Aprendamos de la fe de Moisés. Ahora les pedimos leer el libro de Romanos, capítulo 8. Entonces, según Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39, ¿qué le hacen las pruebas a los que aman a Dios? Bueno, la respuesta corta es que les ayudan para bien. Ese es el propósito de las pruebas, según leemos aquí en Romanos, ¿verdad? Alguno de nuestros hermanos esta semana leyó el libro de Romanos completito. De hecho fue una hermana, y cuando reportó su lectura creo que se apasionó mucho y nos puso ahí un comentario de su lectura. Que qué lindo es, hermanos, leer las escrituras, ponerle atención, ser intencionales y aprender de lo que estamos leyendo. Sí. La traducción al lenguaje actual lo dice de una forma interesante. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Así es. Entonces, las pruebas, hermanos, como mencionaba yo hace un momento, no son para causarnos daño, ni para hacernos caer, tampoco para causarnos tristeza, ni para hacernos retroceder en nuestra fe. Según lo que acabamos de dialogar ahorita con Romanos 8:28, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Nos cuesta trabajo entenderlo, pero acuérdense que dijimos al principio que los que tenemos a Cristo en nuestro corazón vamos a encontrar el propósito de Dios. Los que no tienen a Cristo en su corazón difícilmente van a encontrar el propósito de Dios para su vida. Sí. Y vimos este ejemplo en la lección pasada que vimos la historia de José. Vimos cómo todo lo que José vivió sirvió para bien, para un propósito de Dios. Y ahora en la vida de Moisés vemos cómo el llegar a ese acontecimiento, el sentirse acorralados, sí, donde no había salida, no había otra opción, estoy seguro que ellos también, fue probada la fe del pueblo de Israel, tanto como la de Moisés, pastor, como decíamos al principio. Y después de eso, estoy seguro, después de ver el mar abriéndose en dos, partiéndose en dos, y pasar en seco, muy quedaron en seco, estoy seguro que su fe se fortaleció. Sí, y aunque más adelante
volvieron a flaquear. Sí, por lo menos vemos como Moisés al principio de su llamamiento, su fe fue gradual, al principio no querían, desde el encuentro con el Señor en la zarza, sí, ahí empezó. Sí, fue gradual. Sí. Mientras más iba conociendo a Dios y viendo las maravillas de Dios, sí, su fe iba creciendo. Sí. Entonces, el propósito de Dios se cumplió con el Mar Rojo, ¿no? Sí. Y las pruebas en este caso ayudan para bien. Tuvieron temor y Jehová decía hace rato, donde no había salida, vamos a poner ahí algo más, Jehová. Aparentemente no había salida, pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan maravilloso. ¿Y qué hizo? Vino un fuerte viento tan poderoso que dividió las aguas del mar. Sí. Y puso la tierra en seco. En seco. Y pasó el pueblo por ahí. Was dry. Seco. Gloria al Señor. Hace que las pruebas, hermanos, a los que aman a Dios, les ayuden para bien. ¿Fácil de entender? No, hermanos. Pero entre más estamos en comunión con Dios, el Señor va a tratar con nosotros y nos va a mostrar siempre su propósito, y esta verdad la vamos a ver nosotros realizada en nuestra vida cada oportunidad que querramos aprovechar en medio de la prueba. Y estoy seguro que muchos de nosotros, si no es que todos nosotros, nos hemos enfrentado a alguna situación en la que nos hemos sentido así, ¿no, pastor? Sí. Que no hay salida, que no hay solución, no sé, a menos que la mano de Dios obre a nuestro favor. Sí. Y lo hemos visto en muchas cosas naturales, lo hemos visto en muchas cosas espirituales, lo hemos visto en muchas cosas de salud, lo hemos visto en muchas cosas de protección del Señor, lo hemos visto, y eso lo único que ha logrado, hermanos, a lo largo de nuestra historia es incrementar nuestra fe. Sí. ¿Verdad? Entonces, podríamos contar aquí muchos testimonios, además, en el pasado de nuestro ministerio, pero yo creo que todos ustedes que nos están escuchando, sin duda alguna, tienen mucho que decir también. Entonces, aprovecho para mencionarles a ustedes, contémosle a los no creyentes esas cosas que usted ha visto del poder de Dios en su vida, y enséñeles con su testimonio, y luego respáldelo con las Escrituras, el favor de Dios hacia nosotros, y eso va a hacer que gente quiera lo que usted tiene. Amén. Amén. Y dejando en claro que obviamente estamos hablando aquí de las pruebas. Dios nos prueba, pero Dios no nos tienta. Así que no confunda la prueba con la tentación. Exacto, es la prueba a nuestra fe. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Bueno, en Romanos 8:37 el apóstol Pablo hace una declaración de fe y confianza. ¿Cuál es? La voy a leer en la traducción al lenguaje actual por lo claro que lo dice. Te voy a animar a que leas hasta el verso 39. Ok. Hacemos énfasis en el 37, pero le damos hasta el 38 y 39, porque es un compendio de enseñanza esos tres versículos. Ok, dice el 37, en traducción al lenguaje actual: en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Esa es una declaración tremenda de fe. Ajá. Del apóstol Pablo. Versículo 38 dice: yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Aleluya. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro. Versículo 39: ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios, del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Entonces, ¿cuál es? Pues antes de todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, que nos amó. Gracias al Señor. Gracias al Señor, y gracias al Señor por los testimonios que tenemos en su palabra, que pueden ayudarnos a aumentar nuestra fe. Sí. No hay duda, hermanos, que la prueba por la que pasó Moisés y el pueblo de Israel en Éxodo 14 fue muy dura y difícil. Pero al final vemos la fidelidad de Dios y la manifestación de su glorioso poder. Dios permitió que los egipcios llegaran hasta cierta distancia y después perecieran en el Mar Rojo,
pero no permitió que tocaran a su pueblo. Las pruebas por las que pasamos nosotros, hermanos, nunca nos destruirán si nosotros ponemos toda nuestra confianza en el Señor y dependemos totalmente siempre de Él. Escúcheme, querido hermano, escúcheme. Dios permitirá que lleguemos hasta la orilla, pero nunca nos dejará caer. Aleluya. Amén. ¿Algo más, muchachos? Pues nomás mencionar que a lo mejor o comentarlo, que a lo mejor en algún momento usted se ha sentido que Dios lo ha abandonado. Este versículo nos deja muy en claro que nada nos va a poder separar del amor de Jesucristo, que nos ha mostrado primeramente en su muerte en la cruz y en la resurrección la vida eterna. Entonces, si usted en algún momento se ha sentido abandonado, ponga en acción su fe y crea que el Señor está con usted todo el tiempo. Bueno, me gustaría nada más decir, hermanos, que todo lo que se ha escrito en la Biblia se ha escrito para nuestra enseñanza, dice la palabra de Dios, ¿no? Y algo que podemos ver en todas estas historias o en el pueblo de Israel es una constante de una fe fluctuante. Sí. Es una constante. Pero también es una constante que siempre vemos la fidelidad de Dios. Aleluya. Y agradecemos a Dios por eso, porque Dios es fiel. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. Amén. Qué maravilla, hermanos. Nos quedamos cortos. Desgraciadamente estamos sujetos a un tiempo y a un espacio. Pero de Moisés tenemos mucho que decir. En esta ocasión solamente tratamos el caso de el cruce del mar, el milagro del mar rojo. Pero ¿cuántos episodios tenemos ahí desde su nacimiento hasta su muerte? Su tiempo en Egipto desde niño y su tiempo en Egipto cuando volvió después de haber estado en el desierto 40 años. Y tantas cosas en la vida de este tremendo hombre y siervo de Dios. Amados hermanos, aprendamos de la fe de Abraham. De Moisés. De Moisés, correcto. Y también de Abraham y de José. Y de Abraham y de José. Y de los que vienen. Y recuerde, amado hermano, recuerde, Dios nos dejará llegar hasta la orilla, pero no nos dejará caer. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Dios nuestro, gracias por la maravillosa meditación de tu palabra. Gracias porque cuando mis hermanos están leyendo tu palabra allí en su casa, sabemos que tú les hablas, como nos hablas a nosotros. A través de tu santa palabra nos motivas y nos animas. Vemos el cumplimiento de tu palabra, Señor, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usa tu palabra para seguir bendiciendo nuestras vidas, fortaleciendo nuestra fe. Ayúdanos siempre a encontrar el propósito de nuestras vidas en las diferentes etapas que pasamos, en las diferentes situaciones que enfrentamos. Bajo tu soberana voluntad podemos reconocer que siempre hay un propósito. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y ayúdanos a comprender esta noche que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y antes, en medio de toda prueba, lucha y dificultad, por Cristo Jesús podemos decir que somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a vivir ese cristianismo profundo en el cual tú quieres que vivamos para poder disfrutar de estas verdades de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo en nuestra charla, en nuestro diálogo, y gracias por el Espíritu Santo guiando nuestras palabras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, dejamos para memorización, tal vez algunos de ustedes solamente para recordar, Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Y vamos a leer que yo va para la próxima semana. Bueno, la próxima semana va a estar más relajada, hermanos. Vamos a leer en tarea. En tarea, sí. Vamos a estar estudiando Josué, capítulo 2. El capítulo 2 de Josué. ¿Y de qué vamos a hablar? Lo voy a decir así porque es parte del tema
No está así anotado aquí, pero lo voy a decir. Vamos a aprender de la fe de Rahab la ramera. No dice así aquí, ¿eh? No dice así, pero lo digo con intención. Pero así lo menciona la escritura. No, y lo digo con intención para que no se pierda la próxima lección. Ándale. Rahab la ramera, la fe. Vamos a aprender de la fe de Rahab la ramera. ¿Será que puede enseñarnos algo? A lo mejor. Sí. Bueno, Josué capítulo 2, hermanos, para leer, y Romanos capítulo 8, versículo 28, para memorizar. Cuidémonos, hermanos, sigámonos cuidando. Pronto estaremos en la iglesia otra vez, déjenme decirles esto. Pronto estaremos otra vez congregándonos presencialmente en nuestro santuario, en el lugar que Dios nos ha dado para congregarnos. Pero no nos descuidemos, no nos relajemos, sigamos protegiéndonos, protegiendo a nuestra familia y haciendo todo lo que está de nuestra parte para estar bien. Mientras tanto, amados hermanos, oramos y rogamos al Señor que su paz, que la paz de Cristo esté en vuestras vidas y en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en nuestros hogares. Dios nos bendiga. God bless you. Dios los bendiga.